Arranca el juicio en contra del expresidente Hernández con la selección del jurado, integrado por 12 propietarios y 6 suplentes. Defensa dejó fracasa en últimos intentos por posponer el juicio y juez Castel les dijo: esta es mi corte y estas son mis reglas, no hay tiempo. Fabio Lobo rompe silencio y en entrevista exclusiva a El Faro señala a Jo de ser el cerebro detrás del tráfico de drogas y acusa a Carlos Zelaya de haber coordinado aterrizajes de droga en pista en Olancho. Interponen recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de privación de dominio en sala constitucional que podría favorecer a implicados en caso Pandora y otros particulares. Acuerdos tripartitos para elección de segundo grado de altos funcionarios se caen porque Libre los condiciona a ratificación de fiscales interinos del Ministerio Público, denuncia Partido Nacional. Sobreseimiento provisional a coronel implicado en muertes postelectorales porque la Fiscalía no aportó pruebas suficientes, dice la justicia. Honduras en penúltimo lugar en América Latina y último en Centroamérica en libertad de expresión, según última medición. Mejora ampliación de atención en los servicios en el Seguro Social y los adultos mayores de la cuarta edad ya pueden disfrutar de grandes descuentos en todos los servicios. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Este martes arrancó como estaba previsto el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, quien se hizo presente vestido impecablemente con uno de sus trajes de toma de posesión, más canoso que de costumbre, pero coordinando con su equipo legal su defensa, según los medios de prensa y los periodistas de la Corporación Televicentro, Emisoras Unidas y Tu Nota ahí acreditados. El juez Castel dio inicio a las entrevistas para seleccionar el jurado, el cual quedó finalmente integrado por 12 propietarios y 6 suplentes. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 20 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan postpago de $21.99 con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp ilimitados. Contratalo en tiendas Claro. En el ínterin de este juicio contra el expresidente Hernández salieron a relucir algunos detalles. La defensa de Jo presentó apelaciones para posponer el juicio, pero Castel se las negó y les dijo: esta es mi corte, esta es mi sala y aquí mando yo, no más atrasos. Otro hecho fue el ingreso de una misteriosa mujer que se presume podría ser testigo y que se cree era la novia de Alexander Mendoza, alias El Porky, un líder pandillero que protagonizó en el 2020 una espectacular fuga de un tribunal hondureño, aunque otras versiones señalan que podría tratarse de una agente de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO. La espera llegó a su final y el juicio del siglo comenzó en medio de un alto grado de expectativa en la sociedad, en especial de la élite política hondureña. El expresidente Hernández se desprendió del tradicional uniforme naranja y arribó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York con lentes oscuros y el traje con el que tomó posesión del Ejecutivo. Aunque visiblemente canoso a raíz de las tensiones que giran alrededor de su procedimiento judicial, eso no le impidió mostrar un semblante sonriente que varió en distintas etapas del juicio, entre la serenidad y el nerviosismo, mientras conversaba de forma permanente con sus abogados Raymond Colón y Sabrina Schoff, que le pedían mantener la calma al observar que se frotaba las manos con mucho ímpetu. Así lo relataron los medios que cubren el evento, entre ellos los enviados especiales de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. El primer día tenía un objetivo claro: seleccionar a los integrantes propietarios del jurado, así como a sus suplentes de una nómina de 60 ciudadanos que fueron convocados para ser sometidos a un riguroso cuestionario que determinara su idoneidad.
De entrada, el juez Kevin Castell les advirtió que el juicio duraría hasta 3 semanas, por lo cual los instó a levantar la mano si eso representaba un problema para comenzar a depurar el listado. Pero de todas formas, la defensa legal no renunció a su estrategia de buscar la dilatación del debate. Nuevamente aprovechó el más mínimo instante y pretendió apelar, arguyendo el tema de las pruebas clasificadas. La jugada falló por enésima vez, obligando a Castell a levantar la voz y manifestar: esta es mi corte, estas son mis reglas, ya no hay más tiempo. No obstante, la fiscalía también lanzó sus cartas sobre la mesa y antes de iniciar con la selección del jurado, presentó una moción sobre un potencial testigo, que sería una misteriosa mujer que tendrá un papel clave en el desarrollo del juicio. Se presume que sería la novia de Alexander Mendoza, alias el Porquis, líder de la Mara Salvatrucha. Tras estos alegatos, Castell se enfocó de lleno en no darle más largas al juicio y al mediodía ya había electo a 10 de los 12 integrantes propietarios del jurado, mientras Hernández se levantaba de forma recurrente para que su rostro y apariencia física quedara grabada en sus mentes. Al juez le bastaron 2 jornadas de este martes para nombrar oficialmente a los 18 miembros del jurado, entre ellos 12 propietarios y 6 suplentes. Todos poseen un alto nivel académico. Posteriormente les dio una serie de instrucciones que cada uno de ellos debe tener presente a la hora del juicio, que seguirá este miércoles a partir de las 10 de la mañana, cuando la fiscalía exponga sus argumentos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Nuestra enviada especial a Nueva York, Xiomara Orellana, junto a Cristian Morazán y Oscar Estrada, nos tiene más elementos reflexivos e informativos sobre la selección del jurado este martes. Xiomara. Buenas noches, Renato. Ha sido un día intenso. Fue una jornada rápida, por decir, en la selección del jurado, aunque muy minuciosa, porque se quiso tener detalles de cada uno de los posibles jurados para llegar al final a elegir a los propietarios como los suplentes. Hubo preguntas de todo tipo y quedó claro también que el perfil de estos jurados es bastante alto, con un alto nivel académico, con experiencias en diversos campos, y están ahí ya listos para que desde mañana conozcan cómo va a desarrollarse el juicio que inicia con los argumentos que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York va a presentar contra el expresidente Hernández. Surgió también la incógnita de la propuesta de la testigo clave, que es la que avalará la voz de Alexander Mendoza, alias el Porky, quien aparece en al menos 4 audios que la Fiscalía de Honduras proporcionó a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como evidencia, y que se amplió en esa moción in limine que se presentó en el Distrito Sur. Por un lado, el abogado del defensor del acusado, Juan Orlando Hernández, asegura que se trata de la novia, e incluso en la corte se mencionó que es la novia del Porquis, pero por otro también está la versión que se trataría más bien de una agente de la Fiscalía Especial del Crimen Organizado que durante la operación Avalancha interceptó esas llamadas telefónicas y que iría a testificar para convalidar esa prueba. Esa expectativa está ahí, sí va a estar. Se quería que se revelara su nombre por parte de la defensa, pero la Fiscalía arguyó que el nivel de peligrosidad al que esta testigo se expondría no sugería que el nombre fuera dado a conocer. Así que el proceso de elección llevó todo el día. Estuvimos ahí ratos que era como aburrido, otros porque iban a conferencias en privado cuando se iban a hacer algunas de las preguntas a estos candidatos, que eran 60, y de esos 60, 18 quedaron integrando. Vimos a un expresidente, Juan Orlando Hernández, con su traje negro,
camisa blanca, corbata azul y pues muy canoso, sí, pero con su estado físico que se le ve relleno, gordito, o sea, no se le ve maltratado, y con su característica de un personaje con toda la serenidad por ratos, aunque se notaban ratos también de ansiedad, y que hubo una parte que el juez permitió que cada uno de los fiscales, que son 6 en el equipo de la fiscalía, se presentara al jurado, y el equipo de 6 que conforma la defensa de Juan Orlando Hernández se presentara también al jurado. Y cuando tocó que el acusado, el expresidente Hernández, se presentara, se levantó como en sus mejores tiempos de presidente y con una reverencia con su cabeza saludó al jurado que se encontraba en la sala. Nosotros tuvimos que observar todo lo que transcurrió durante el día desde pantallas. Estábamos en el piso 23 porque la elección del jurado se desarrolló en el piso 26, en la sala 26B. A nosotros, a prensa, público, que en su mayoría eran activistas, porque no vimos familiares, ni tampoco los amigos de política estuvieron para el expresidente. Nos mantuvimos en esa sala observando a través de pantallas nada más. Todo lo que podemos describir es lo que vimos captado en las imágenes. Y mañana sí ya se espera que podamos ingresar ya a la sala, porque se tuvo mucho cuidado en el proceso de selección. Por eso a cada uno de los jurados se les dio un número, porque se está tratando de proteger a ellos. Se les dio instrucciones de que no pueden comentar absolutamente nada del caso, ni con hijos, ni con esposas, ni con padres, hermanos, etcétera, porque se trata de un caso de alto perfil en el que deben ellos conservar la secretividad, la discreción para garantizar la transparencia del proceso. Así que mañana tendremos el segundo día, y que va precisamente con el arranque oficial, que es la fiscalía, sus argumentos, sus vinculaciones, nexos que la hacen afirmar que el expresidente se vinculó en conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos. Xiomara, tengo 30 segundos exactamente para tu respuesta. Parece que esos audios comprometen mucho al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Audios producto de intercepciones de comunicación debidamente autorizados por el Estado hondureño, en el que algunos líderes de las redes criminales comprometen al expresidente de la República en este asunto de las drogas y el tráfico hacia los Estados Unidos. Los 4 audios que se propusieron, según la moción in limine, que es la única que nos da la pista de lo que pueden contener, revelan que precisamente en las pláticas el Porquis dice que quien autoriza el tráfico o comercio de cocaína estaba avalado por el presidente y como que sabía. Entonces esta es la vinculación que quieren conectar en este caso con esa evidencia que se presentará en los próximos días. Xiomara, permíteme unos segundos para que me valores esta noticia que transmitimos a continuación aquí en el Noticiero Líder. Cristina, comencemos. Al momento de salir de la audiencia, el abogado de la defensa, Raymond Colon, declaró que tiene la seguridad en un 100% que a su defendido lo declaran inocente y que el jurado tiene un trabajo difícil, pues conocerán, afirman, la mejor versión del exmandatario, como también las mentiras de narcotraficantes y los acusadores, en este caso, la fiscalía. ¿Qué tan seguro usted está de que el expresidente pueda salir en libertad? 100%. Es un caso bien difícil para un jurado, porque van a escuchar tantas cosas positivas que él hizo y que no se pueden retar. Las cosas que él hizo, extraditar, incautar, combatir el lavado de activos, todas esas cosas que él hizo, ningún presidente, ningún narcotraficante, es más, alguien que es presidente haría lo que él hizo porque se está en peligro. Según Colon, en 36 años de ejercicio profesional, pocas veces recomendó a su defendido subir al estrado a dar su versión
y en esta oportunidad ya pidió al expresidente Hernández que lo haga, pues él y su versión son su propia salvación en este juicio, pues se trata de un hombre creíble que convencerá al jurado con su verdad, afirma. Pero si no declara, definitivamente te va a arrepentir, porque el jurado no conoce quién es él. Ellos, si se queda calladito, lo que está escuchando el jurado todo el tiempo son cosas negativas, ¿no? Y nunca saben el perfil, el alma de esa persona, su capacidad para decir la verdad, porque Juan es alguien que es bien creíble, ¿no? ¿Está confirmando que Juan Orlando Hernández testificará en este juicio? Yo te diría 99.9%, porque creo que ahí donde él es su ¿Y usted lo apoya? Seguro, porque él es su propia salvación, porque ellos no saben quién es esa persona. Si él se queda ahí y no habla, ¿verdad? Se queda calladito, ¿qué va a decir el jurado? Porque van a escuchar tantas cosas negativas que van a decir que él no se defendió. No, el juez le va a decir, él no tiene la obligación de declarar, pero psicológicamente cuando alguien viene y declara, le dice, espera, estamos escuchando a este hombre hablar así, porque mira las cosas que él hizo, que es totalmente a lo contrario de del bienestar de los narcotraficantes. La defensa del expresidente adelanta que objetará y presentará una moción por escrito para que la fiscalía no presente como testigo a una mujer que ya trasciende, sería la novia del líder de la Mara 13, más conocido como el Porquis, al tiempo que califica como un chisme sin fuente una llamada de este con otro marero, donde mencionan e involucran a su defendido con el tráfico de drogas. Con esa persona era algo como se dice en Puerto Rico, un bochinche, un chisme, ¿no? Algo que, mira, lo dice a Campbell, acabo de escuchar que quieren darle pela, vamos a decir, a Byron Ruiz, ¿no? Porque trabajaba con el hermano del presidente, que sería Tom Hernández, ¿sabes? Lo que sea, pero no se sabe cuál es la fuente, porque eso, no se sabe si es un co-conspirador, ¿quién es? Colón anuncia que tiene listos 10 testigos que declararán a favor de su defendido, pero se negó a revelar sus identidades, así como también a revelar si llegarán de Honduras o ya están en Estados Unidos. Solo 2 preguntas más, Xiomara Orellana, para respuestas breves, porque sé que tienes que descansar, aunque no te importa el sacrificio y tu estado de salud, porque tienes que estar temprano mañana en la Corte del Distrito Sur. Se trata de la novia del Porquis o de un agente de la FESCO. ¿Qué intuís? ¿Dónde está la realidad de esta misteriosa mujer? A nivel de corte se habló de novia, pero en base a los argumentos de la evidencia presentada por la Fiscalía, hay también la otra versión que se trataría más bien de un agente que va a ratificar esas evidencias presentadas por el Ministerio Público de Honduras y que se fueron extraídas en Operación Avalancha en el 2015. Entonces, como que de las 2 teorías que surgen, como que la más creíble pudiera ser la de la Fiscalía. Así que estamos pendientes de confirmarlo, pero son 2 versiones que están ahí. Xiomara Orellana, Raymond Colo prácticamente dice que si no sube al estrado, el expresidente Juan Orlando Hernández tendrá muchas dificultades en el culpable o no culpable que pueda decidir el jurado. ¿Qué te parece? ¿Qué intuyes? Que lo va a hacer. Sin duda, Juan Orlando Hernández va a subir al estrado, va a declarar, y creo que el arma que prepara es su oratoria, para que con ella convencer a un jurado. Eso está ya como previsto. Xiomara, muchas gracias. Que descanses, Buenas porque noches. te necesitamos con toda la energía este miércoles. Gracias, buenas noches. Este martes el medio digital El Faro publicó una entrevista exclusiva con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, y quien guarda prisión en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico. Lobo acepta que su ambición lo llevó al narcotráfico. Señala al expresidente Juan Orlando Hernández de ser el cerebro detrás del tráfico de drogas y la carta de presentación que utilizó su hermano Tony Hernández. Pero también acusa al secretario del Congreso, Carlos Zelaya, de haber coordinado aterrizajes de cargamentos de droga en una pista aérea de Olancho, a lo que Zelaya respondió que era falso.
En el inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York, los periodistas Jeff Ernst y David Adams publicaron en el diario digital El Faro una entrevista exclusiva hecha a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, y quien será uno de los testigos que usará la Fiscalía de Nueva York en el juicio del exgobernante hondureño. El reportaje, titulado "Jo era el cerebro detrás del tráfico de drogas de su hermano Tony", relata cómo la ambición llevó a Fabio Lobo a incursionar en el negocio del narcotráfico, de sus relaciones con Tony Hernández, los cachiros, el expresidente Hernández, y una de las revelaciones más trascendentales es que acusa a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, de haber coordinado aterrizajes de droga en una pista ilegal en Olancho antes del 2010. Fabio Lobo relata su arresto en Haití en mayo del 2015 en una operación encubierta de la DEA, luego que pactara reunirse con otros narcotraficantes en Puerto Príncipe, con el fin de negociar un movimiento de droga y conversar sobre la posibilidad de invertir en un proyecto minero en el norte de Honduras. Fabio Lobo confiesa que fue un niño rico, que tuvo todo, pero que al ser presentado con los cachiros, Javier y Davis Rivera Maradiaga, a quienes abordó para poder operar una mina en la región de Colón, fue enredándose en el negocio del narcotráfico hasta caer en la cárcel. Exonera a su padre, Porfirio Lobo, de quien asegura no sabía de sus andanzas, pero sí señala al expresidente Juan Orlando Hernández como el cerebro, que incluso llegó a manipular al entonces presidente Lobo. Entre los supuestos hechos que se espera formen parte del testimonio de Lobo están unos documentos que detallan una cena en el 2009 entre Juan Orlando Hernández, su hermano Tony Hernández y un traficante conocido como El Cinco, de nacionalidad colombiana, en la que se discutió quién de ellos asumiría el coste de un avión cargado de cocaína que había sido incautado en Roatán. Posteriormente, Fabio recibió una llamada de otro narcotraficante ofreciendo ayuda para recuperar la aeronave. Se trata de Amílcar El Sentado Leva, un importante narcotraficante hondureño con estrechos vínculos con el Partido Nacional, que luego se convertiría en uno de los primeros informantes de la DEA y que fue asesinado en 2015 cuando fue descubierto. En la entrevista dice que Juan Orlando Hernández era el cerebro detrás del involucramiento de Tony en el tráfico de drogas. Juan Orlando era la tarjeta de presentación de Tony. Cita literalmente El Faro. Se espera que testifique lo que supo del involucramiento de los hermanos Hernández con el narcotráfico a través de los narcos con los que él mismo trabajaba, o detalle cómo ayudó a Tony a cobrar millones de dólares en efectivo del narco para financiar la campaña presidencial de Juan Orlando en el 2013. Fabio Lobo no solo vincula a 3 presidentes de Honduras con el narcotráfico, sino que también a Carlos Zelaya Rosales, actual diputado vicepresidente del Congreso Nacional y hermano del expresidente Manuel Zelaya. Según Fabio Lobo, los traficantes de droga le habían dicho que Carlos Zelaya también había estado involucrado en el uso de una pista, ubicada en algún lugar entre Catacamas y Río Patuca hacia el este. Carlos Zelaya no era nadie hasta que su hermano se convirtió en presidente, dijo Fabio Lobo. Lobo confirma en la entrevista lo expuesto por Davis Leonel Rivera Maradiaga en marzo del 2017, quien testificó que cerca del 2010 había discutido con Fabio Lobo el uso de una pista de aterrizaje en una base militar en Olancho llamada El Aguacate para hacer llegar cargamentos de droga, pero decidieron no hacerlo. No se podía trabajar ahí porque en la administración anterior se había hecho mucho trabajo, aterrizaje de narcoavionetas, y la pista terminó siendo identificada porque Freddy Nájera y el hermano del expresidente Mel Zelaya habían trabajado ahí, dijo Davis Rivera Maradiaga. Fabio Lobo dijo que eso era cierto, que Freddy Nájera y otros narcotraficantes, entre ellos Wilkin Montalbán, le contaron de la participación de Carlos Zelaya en el uso de la pista aérea del Aguacate. Todos en Catacamas sabían para qué se usaba, remarca Fabio Lobo. En la entrevista, los periodistas cuentan que abordaron a Carlos Zelaya y este les contestó: "Desmiento totalmente ese chisme", por medio de un mensaje de texto enviado a El Faro. Carlos Zelaya acusó a Fabio Lobo de estar mintiendo y dijo que no hablaría más sobre ese tema. En su entrevista, Fabio Lobo describe un mundo en el que políticos y narcotraficantes caminaban por los mismos pasillos y a menudo eran lo mismo. La clase política, no solo en Honduras, sino en cualquier parte del mundo, los hijos o los familiares no han sido perfectos, justifica. Los Zelaya hicieron mucho dinero usando esas pistas de aterrizaje y luego se retiraron, dice Fabio Lobo, para agregar: "Yo vi el éxito que habían tenido y estando en el poder vi que había una oportunidad que aprovechar.
La presidencia de su padre fue un puente entre la de Mel Zelaya y la de Juan Orlando Hernández, acotó. El presidente de la Asociación de Municipios de Honduras, Nelson Castellanos, dijo este día que el juicio por narcotráfico en contra del expresidente Hernández en una corte federal de Estados Unidos debe de servir de reflexión para la clase política en el país. Yo creo que nos debe de servir de reflexión para todos los políticos. Y es que el que debe de ingresar en política debe de tener las manos limpias. Y para aquellos políticos que todavía no tienen las manos limpias, deben de reflexionar. No hay secreto que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Castellanos recomendó a los políticos aspirar por vocación para caminar con la frente en alto, tras asegurar que siente orgullo por el expresidente Manuel Zelaya por considerar que se conduce siempre con transparencia. Hay que andar con la frente en alto. 20 años de política, donde nos hemos dedicado a trabajar por el pueblo hondureño y por el pueblo de Concepción del Sur. Así como me enorgullezco de cómo es el comandante José Manuel Zelaya Rosales, donde lo han investigado hasta donde no hay, donde anda con la frente en alto. El presidente de los alcaldes dijo que se está en el momento para que se castigue a quienes no anden en el camino correcto. Mediante su cuenta de X, la ex primera dama de la Nación, Ana García de Hernández, insistió en la inocencia de su esposo, el expresidente Juan Orlando Hernández. García posteó: él es inocente y pronto volverá. Todo está bajo control y promesas de Dios. En el nombre de Jesús pronto veremos la victoria, señaló. Este martes 20 de febrero inició el juicio contra el exmandatario con la selección de los miembros del jurado y continuará este miércoles a partir de las 10 de la mañana. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió al gobierno que no utilicen el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández como distractor para no resolver los problemas del país. Libre está utilizando este juicio como un distractor. Libre quiere lavarse las manos para resolver los problemas de Honduras por este juicio, porque este juicio puede durar de 4 semanas a 6 semanas. Y Libre está enfocando o enfilando sus baterías solo en el juicio y se le está olvidando resolver los problemas de Honduras. Así que a Libre no se hagan los papos, no quieran usar de distractor este juicio que es contra una persona, no es contra el partido ni contra el país. Zambrano también se refirió al equipo de fiscales que mandó el Ministerio Público a Nueva York para cubrir el juicio y espera que aplique los requerimientos cuando mencionen nombres afines al gobierno. Ellos van con la cuestión que solo serán mencionados gente del Partido Nacional, pero quiero ver cuando señalen a las personas de Libre, dijo el jefe de la bancada nacionalista. En otra temática, pero no muy lejos de las causales por las que Joe está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En este momento, al menos 19 manzanas de tierra cultivadas de coca fueron descubiertas en las últimas horas por las Fuerzas Armadas de Honduras mediante operativos ejecutados por la Policía Militar del Orden Público en la región de Patuca, Olancho. En la misión también fueron asegurados utensilios e insumos que eran empleados para ese propósito, sin que hasta el momento hayan personas detenidas por el ilícito. En las últimas horas ha localizado y asegurado en el sector de Patuca, departamento de Olancho, una plantación de supuesta hoja de coca con una extensión aproximada de 19 manzanas de tierra, contabilizando hasta este momento más de 135.000 arbustos de hojas de coca. En la operación también se ha encontrado 2 botes de potasa, también un saco de fertilizante, un bote de aceite quemado, un cuarto de aceite y también un bote con abono foliar. Del año anterior a la fecha, equipos combinados del Ejército aseguraron y erradicaron al menos 6.800.000 arbustos de coca. Unos 26 narcolaboratorios fueron destruidos, inhabilitaron 6 pistas de aterrizaje y decomisaron más de 6.000 kilos de cocaína, según el informe que manejan las Fuerzas Armadas de Honduras en el combate al narcotráfico.
Por considerar que la Fiscalía no acreditó las pruebas debidas, un tribunal de justicia otorga sobreseimiento provisional a un coronel acusado por la Fiscalía de participar en la muerte de 5 personas en los disturbios postelectorales de 2017. El coronel Víctor Manuel Ponce Martínez, quien había sido detenido tras ser acusado bajo los supuestos delitos de homicidio, falsificación de documentos y abuso de autoridad por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, fue sobreseído provisionalmente este día por un juez de jurisdicción nacional debido a que no se logró comprobar su participación en la muerte de 5 personas registradas en 2017 durante unas protestas de carácter político. Juez con jurisdicción nacional este día dictó auto formal procesamiento en la causa instruida contra el coronel Víctor Alonso Ponce Martínez por los delitos de falsificación de documentos y abuso de autoridad en perjuicio de la fe y el orden público. Asimismo, el juez dictó un sobreseimiento provisional a favor del imputado, ya que el ente acusador del Estado no logró acreditar el mínimo indicio racional de participación en el delito de homicidio por parte del ahora sindicado. Se ha logrado el dictado de un sobreseimiento a favor de mi representado, luego de que la defensa procediera a desvirtuar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, los cuales carecían de validez y carecían también de requisitos para acreditar indicios racionales de participación. El oficial había sido detenido por suponerlo responsable de la comisión de 5 delitos de homicidios ocurridos durante las protestas por la reelección y los resultados de las elecciones del año 2017. De ahí que un juzgado de criminalidad organizada y corrupción dictó el pasado jueves detención judicial en su contra. En tanto, las Fuerzas Armadas reiteran su anuencia en contribuir con las investigaciones para conocer la verdad de lo que realmente ocurrió ese día, a la vez que reconocieron que el coronel Ponce tiene todo el derecho de que se le asista legalmente. Nosotros como institución lo que es pertinente para nosotros es estar atentos a las decisiones de las autoridades correspondientes y lógicamente que estamos también anuentes a colaborar en las investigaciones. Para las próximas horas, la Fiscalía del Ministerio Público estaría apelando a la decisión del juez de otorgar sobreseimiento provisional al coronel Víctor Manuel Ponce Martínez. Eric Mairena, Telenoticias. Atentos porque después de la pausa comercial, Natalie Roque, secretaria de Derechos Humanos, anuncia que por problemas de salud asociados a la diabetes se retira temporalmente de su cargo. Más adelante los detalles. Lo anticipamos hace algunos segundos. Natalie Roque Sandoval, secretaria de Derechos Humanos, anuncia que por problemas de salud asociados a la diabetes se retira temporalmente de su cargo. Y este es el mensaje en ex de la secretaria de Derechos Humanos. Hace 6 meses compartí públicamente información personal sobre mi salud al haber debutado con diabetes. En ese momento hacía reflexiones sobre el necesario autocuidado y luego, anteponiendo la responsabilidad, no cumplí ni la mitad del reposo mínimo indicado. A finales de 2023 mi situación de salud volvió a complicarse. Durante más de 2 meses seguí en funciones, cumpliendo con responsabilidad y dedicación, desatendiendo criterios médicos y súplicas de mis seres queridos. Finalmente me ha tocado someterme al criterio básico. La salud es primero. Informo que hace varios días me encuentro bajo reposo e incapacidad médica legal. Agradezco a la presidenta Xiomara Castro y al asesor presidencial Manuel Zelaya su apoyo y solidaridad. Es lamentable que se tergiverse tanto la información relativa a la situación de la Secretaría de Derechos Humanos. Por ello, de forma responsable, informo sobre la razón que me ha obligado a separarme de mis funciones temporalmente por motivos de salud. Agradezco también a todo el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos que durante este último mes, sin acceso a las instalaciones, se ha mantenido trabajando de forma comprometida para mantener la operatividad de la institución. Bueno, Natalie alega que por problemas de salud, se va temporalmente de la Secretaría de Derechos Humanos. Pero creo que hay que saltar al primer BO del segundo segmento. Tengo que hacerlo así, improvisado y de manera pública para ser coherente con lo que está diciendo la ministra de Derechos Humanos y con lo que ha ocurrido, porque
la información que trasciende también y que tiene TN5 es que ya un ministro del gobierno tenía prácticamente resuelto el problema en esta secretaría, pero que ella llegó con otra contrapropuesta, alterando el acuerdo que ya previamente ese ministro había logrado con los empleados que están protestando, y que esto molestó a la presidente Xiomara Castro y al mismo asesor. Vamos con él. Un grupo de empleados de la Secretaría de Derechos Humanos cumplió un mes en protesta permanente, lamentando que la propia ministra Natalie Roque rompiera los acuerdos logrados con el titular de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, quien fue delegado por la presidenta Castro como mediador para solucionar este conflicto. Él más bien se mostró sorprendido, igualmente cuando recibió, bueno, él fue quien nos comunica la contrapropuesta y se sorprende porque eso no fue lo que estuvimos conversando con él. Realmente la propuesta de él fue delegado por la presidenta, por lo tanto era bastante respetuosa y dignificaba la lucha, ¿no? Pero ya con la otra contrapropuesta todo se vino abajo y entonces volvemos a empezar de cero. Y estamos hoy aquí, yo sí los quiero manifestar, nosotros no tenemos miedo. Irías recordó que Roque lanzó una contrapropuesta donde exige que todos le pidan disculpas por levantarle agravios y faltas de respeto. De igual manera, se negó a que los procesos investigativos anteriores, vigentes o futuros, a la toma de las instalaciones sean desestimados por las implicaciones legales correspondientes. Aparentemente, según conoce TN5, este fue el detonante para que la presidente Castro y el asesor presidencial tomaran la decisión de separarla, aunque Natalie afirma que por motivos de salud es que se está retirando temporalmente. Recuérdese que Natalie Roque era la candidata designada presidencial de Xiomara Castro junto a Luqui Medina, pero luego la alianza con el Partido Salvador de Honduras provocaron que ellos desistieran de esos cargos, renunciaran a esos cargos y los designados presidenciales fueran Salvador Narrala y Doris Gutiérrez. Sí. Le tienen un profundo respeto. Y cariño a Natalie Roque, pero el vaso rebalsó. El vaso rebalsó después de que ella interrumpiera un acuerdo entre el ministro de Gobernación y los empleados rebeldes de la Secretaría de Derechos Humanos. Atentos, porque en unos minutos está en comunicación con el noticiero líder de Honduras, el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, para referirse a esta información que ha divulgado hoy El Faro en relación con su hijo, que en entrevista con este medio de comunicación salvadoreño afirmó que el cerebro en el tráfico de drogas de Honduras fue el expresidente Juan Orlando Hernández, y comprometió además al actual secretario del Congreso y hermano del expresidente de la República, Manuel Zelaya, y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, con estos asuntos de una pista donde supuestamente aterrizaban narcoavionetas en el departamento de Olancho. Pero antes tenemos una información de mucha importancia, de interés, quizá para este segmento de la población más importante que el propio juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, porque es su vida, son sus beneficios. Cristina. Los adultos mayores en la categoría de la cuarta edad pueden a partir de ahora aplicar a los descuentos de un 30 y 60% en todos los servicios, al ser publicada la reforma a la Ley Integral del Adulto Mayor, lo que representa un gran avance para este grupo poblacional y cuyo cumplimiento será vigilado de cerca por la Dirección de Protección al Consumidor. Algunos de los servicios que aplican con descuentos son el área de la salud, consumo de comida en restaurantes, pasajes aéreos, centros de recreación, entre otros. A través de una reforma a la Ley Integral del Adulto Mayor, se adicionó la figura del adulto mayor de la cuarta edad para todos los hondureños de 80 años en adelante, con el beneficio de obtener descuentos desde 30 hasta 60% en los diferentes servicios. Necesitamos concienciar a la gente sobre todo los que tienen sus negocios, para que ellos puedan, sin necesidad de que uno pida, poder darle el descuento, porque es una ley, hay que cumplirla. La ley establece un 30% de descuento en consulta de medicina general, servicios de salud y un 35% por consulta médica especializada, pasajes aéreos, marítimos o terrestres, así como para el consumo de comida en restaurantes y cafeterías.
un 40% para comprar medicamentos, insumos médicos y por cada intervención quirúrgica, servicios de odontología, laboratorios y oftalmología, incluyendo lentes y aros. Que las autoridades tomen su papel, que si se crea una ley, que se hacer que se cumpla, ¿va? Dale seguimiento para ver si las autoridades correspondientes, los dueños de negocios y de todo, pues que cumplan, ¿verdad? La normativa también establece un descuento del 60% para actividades de recreación, como entradas a los cines, teatros, museos y conciertos. Asimismo, debe reducirse en 2% las tasas de interés para préstamos de vivienda que no sean de los sistemas de previsión social. Desde la Dirección de Protección al Consumidor advierten que estarán supervisando el cumplimiento y piden a la población que denuncie a la línea 115 los establecimientos que no otorgan los descuentos. Hacemos uso de la línea 115 y de la línea WhatsApp al número 88 63 10 86 para que el pueblo denuncie de que tiene que tener los chinitos o los de las farmacias, tienen que tener los precios visibles o los avisos de descuento que le corresponde a los adultos mayores. Cabe indicar que los descuentos de la tercera edad se mantienen igual, entre 20 y 50% para las personas en edades de 60 a 79 años debido a la reforma. Sara Carranza, Telenoticias. Y otra gran noticia para nuestro pueblo vulnerable. En las últimas 3 semanas, la espera de citas en el Seguro Social se ha reducido en más del 60%, explica su director Carlos Aguilar, que ha implementado a la par una ampliación de horarios para entrega de medicamentos y atenciones y consultas los fines de semana. Medidas que son bien recibidas por los derechohabientes a la hora de ir a recoger sus medicamentos y recibir sus terapias. Con paso lento y cargando en una bolsa plástica todos los medicamentos que recibió, salió este martes del Seguro Social del Barrio Abajo doña Vilma, una jubilada que sufre varias enfermedades de base y no cuenta con los recursos económicos para recibir atención en un centro médico privado. Me dieron el medicamento para la diabetes, para la presión, para el dolor también me dieron. ¿Le dieron todos los medicamentos que se necesitaban? Yo necesito, sí. Ahorita está ahí de todo el medicamento. ¿Cómo la atendieron, doña Vilma? Bien, muy bien, excelente. El doctor es muy bueno con nosotros. No he tenido problemas, ahorita yo no he tenido problemas. De su lado, Gema califica como excelente las terapias que recibe por sus problemas de túnel carpiano, pero también recrimina la tardanza para conseguir citas médicas. La atención médica general, pues creo que ahí no hay mucho problema. Es más problema con la atención ya especializada. Bueno, creo que ustedes lo han podido ver, ¿verdad? O observar las grandes filas que se hacen para obtener una cita. Al respecto, las autoridades del Seguro Social afirman que en las últimas semanas se ha reducido la espera de citas en un 65% y que siguen trabajando para optimizar más la atención de los derechohabientes. Hemos reorganizado nuestro servicio de consulta externa, hemos contratado más especialistas en el área de endocrinología, de gastroenterología y otras especialidades más. En este momento hemos logrado reducir las citas, la espera, alrededor de un 65% del tiempo, sobre todo en las especialidades sensibles, por ejemplo, los pacientes con cáncer o con enfermedades catastróficas. Carlos Aguilar pidió paciencia, explicó que se está en plena transformación del ISSS y que solo en 6 semanas se han logrado resultados puntuales que benefician a los pacientes, como el mejoramiento de la sala de hemodiálisis del hospital. Se han instalado en la sala de hemodiálisis más de 60 camas y 60 nuevas máquinas de hemodiálisis que están permitiendo que los pacientes con insuficiencia renal crónica puedan recibir ahora un tratamiento con tecnología más moderna, con instalaciones en mejores condiciones, que esperamos también sea ampliado a la ciudad de San Pedro Sula en los próximos días, alrededor de 45 camas y máquinas que también empezarán a funcionar rápidamente. El director del seguro informó además que se cambió el horario de atención y ahora desde las 5:30 de la mañana los pacientes comienzan a ser atendidos en el hospital. También explicó que existe un 80% de abastecimiento de medicamentos y que los fines de semana, además de comenzar a prestarse servicios de afiliación y actualización de datos, también se brindan consultas de medicina general, pediatría y ginecología. Gabriela Lobo, Telenoticias. Buenas noticias para Honduras. Mejorar los beneficios de la cuarta edad, de los viejitos de más de 80 años, de los hondureños con 80 años. Y también los beneficios que trae
los cambios en el Seguro Social con el doctor Carlos Aguilar. Eso es muy bueno, lo resaltamos aquí en el Noticiero Líder. Venimos después de la pausa con el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que reacciona a una entrevista de su hijo en el Faro de El Salvador, donde compromete al secretario del Congreso, el diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta de la República, con asuntos de narcotráfico. Atentos. Este martes le traemos la historia positiva, el esfuerzo de un docente jubilado y comunicador social que ha incursionado en el mundo de las letras y nos presenta su primer libro de reflexión espiritual que está teniendo mucha receptividad en la ciudad de Choluteca. La noticia positiva es presentada por Uno. Llegó el Veruno. Gana uno de los 10 viajes dobles, todo incluido, a Nueva York, Río de Janeiro o Madrid, y miles de premios al instante. Eligio Cruz, un docente jubilado y separado del periodismo, incursiona o emprende como escritor, pasión que mantenía escondida, pero que aflora con su primera obra, Joel Iván buscando a Dios, idea que tomó forma hace unos meses. Nuevo emprendimiento es una nueva área para mí, yo diría es una nueva faceta, porque yo ejercí la docencia durante 34 años, simultáneamente he venido haciendo periodismo, quizá no al 100%, porque más mi tiempo completo ha sido la docencia, fue la docencia hasta julio del año pasado, pero luego Dios me regaló este tiempo libre. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Estar en la casa o regando las plantitas, eso se hace rápidamente. Ir a traer las tortillas, eso se hace rápidamente, pero después, ¿qué hago con mi tiempo? Entonces, coyunturalmente, pues vino la Pascua Eterna de mi hijo y yo dije, aquí tengo entonces la oportunidad para empezar. Cruz dedicará esta etapa de su vida a explotar lo que por muchos años mantuvo pausado. Actualmente se ubica en puntos estratégicos de Choluteca para comercializar su primer libro. Con esto yo creo que estoy iniciando, incursionando en esta nueva etapa de mi vida como escritor. Ojalá pueda lograr la madurez que se necesita. Ya tengo entonces mi primer libro, que es esta biografía de mi hijo. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. USAID, en alianza con FICOSA, inauguran proyecto de rehabilitación de un centro educativo en Tegucigalpa. En el marco de la Alianza por la Educación, establecida entre los gobiernos de Honduras, Estados Unidos y el sector privado en el 2023, USAID y Fundación FICOSA inauguran el proyecto de rehabilitación del Centro de Educación Básica Ricardo Maduro en Tegucigalpa, beneficiando así a 200 estudiantes. Es una iniciativa de USAID para 5 años para apoyar a 4.000 centros educativos. Comenzamos el año pasado apoyando a 300 en una estrategia específica de prevención o de generación de entornos seguros de aprendizaje, lanzando toda una estrategia de capacitación docente, de entrega de materiales para uso de docentes y de estudiantes, recursos como conectividad a Internet. Durante el evento se presentó parte del plan para fortalecer el sector educativo enfocado principalmente en mejorar el acceso, permanencia y desempeño estudiantil, incluyendo la remediación de aprendizajes. Algo pues que viene a beneficiar a la comunidad, ¿verdad? En primer lugar, el centro educativo es de la comunidad, a los niños, ¿verdad? Que están y los que vienen, ¿verdad? En un futuro, y pues a nosotros como docentes pues nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Por estar en nuestras instalaciones y en un centro educativo nuevo. Con el fin de mejorar el acceso y la permanencia en la educación, se fortalecerán programas alternativos, se otorgarán transferencias condicionadas para apoyar a aquellos en situación de vulnerabilidad. También se abrirán 19 centros de formación digital para mejorar las habilidades de vida de los jóvenes. Está en comunicación con el Noticiero Líder de Honduras el expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Buenas noches, Cristina. Permítame primero felicitarles por este programa, que nos pasa entretenido usted con Frente a Frente y con Cristina aquí en la noche. Mira, hay un sentido que están pasando ahí, y una publicación que aparece en uno de los medios que ustedes tienen, que
no es exactamente lo que hablamos, fue una entrevista que di a don Media Arteaga en la mañana. Él me hizo preguntas, Renato, sobre una fotografía que apareció donde estaba yo, donde estaba uno de los cachiros, y había como 10 personas más. Estaba Mauro Memereño, creo que sí estaba Juan Gómez, y habían otras personas ahí de Banco Continental que fueron los que pidieron la cita. Y la cita era para un proyecto que estaban logrando, un financiamiento que estaban logrando de Malasia específicamente, para proyectos de palma africana. Como usted sabrá, estos señores cachiros eran inversionistas en palma africana y tenían plantaciones y plantas y todo de palma africana. Entonces estuvieron en la casa, yo recibí a ellos, quien pide la cita del Banco Continental, ejecutivos de ese banco, porque el financiamiento lo daba Malasia y lo iban a hacer a través de Banco Continental. A eso se dio la reunión específicamente. En lo demás que menciona ahí de la empresa de ellos, de Infimar, nadie me preguntaba a mí de los contratos que se ha dicho. El presidente, como usted sabe, Renato, no da contratos. Se hacen a través de lo que son los diferentes secretarios de Estado. Pero para que un secretario de Estado dé un contrato a una empresa, tiene que pasar por un procedimiento, y lo primero del procedimiento tiene que ser que la empresa esté registrada para que pueda contratar con el Estado. En el caso de Infimar, que era la empresa que ellos tenían, estaba registrada como empresa que podía contratar por un comité que tenía el gobierno, no lo tienen todavía, en el cual se decidía qué empresas podían participar o no. Ahí participaba el gobierno, participaba la Cámara de la Construcción, que no era la otra, incluso había la participación de AID en esa comisión. Entonces, si Infimar estaba allí, había pasado ese filtro y decía que se podía contratar con ellos, el ministro que los contrató no tenía nada que ver tampoco, porque ya estaba autorizada para poder ser contratados, lógicamente siguiendo el procedimiento. Aparentemente, pues, de alguna manera, yo estaba escuchando la grabación de nuevo que se le pedía a Nery Arteaga, y en realidad es lo que yo dije, ¿verdad? De alguna manera, pues, como usted sabe, sucede esto, y como el tiempo está tan sensible, le agradezco mucho que me permita explicarlo. Solo quiero que me responda, sí. Cualquier pregunta que usted tenga, pues esto es la orden suya. Sí, solo quiero que me responda brevemente, presidente. Cuando el Faro dice que su hijo afirma en una entrevista que le concedió a este medio salvadoreño que Juan Orlando era el cerebro del narcotráfico en el país, y además que compromete al secretario del Congreso, Carlos Zelaya, al diputado Carlos Zelaya, con estos asuntos del narcotráfico, ¿qué tiene que decir el expresidente de la República, padre de Fabio Lobo, que está privado de su libertad por esta temática de las drogas en Estados Unidos? ¿Cuál es su valoración? Así, con brevedad, con todo respeto, presidente. Sí, le escuchamos. Mire, quien expresa eso, según lo que dice el Faro, que estaba leyendo ahí lo que escribió Jeff Ernst, parece que es, en una entrevista con él, algo así, es sobre ese tema y menciona algunas personas ahí. Eso lo hizo él. Yo no sabía ni que lo iba a hacer, ni que no lo iba a hacer, y él lo hace. Lógicamente es su responsabilidad de haberlo hecho. Yo, Renato, es cierto, soy el papá de Fabio, pero uno de padre a veces pues no es responsable de lo que hacen los hijos. Fabio es un hombre que tiene ya más de 50 años, o sea, no es un muchacho, no es un tipo. Que yo no respondo por las acciones de él, ¿no? Sinceramente se lo digo. Yo lo apoyé desde todo su proceso, en el juicio, con el abogado y todo, y él se declaró culpable, y bueno, todo lo que se ha venido después, yo ni eso de Juan Orlando tampoco sabía que iba a declarar, porque yo no tengo, Renato, ninguna comunicación con Fabio. Presidente, en esas autocríticas a las que nos sometemos los seres humanos, ¿en algún momento usted
por lo dicho por Fabio Lobo, ¿se sintió manipulado por el expresidente Juan Orlando Hernández, ya sea Juan Orlando como presidente del Congreso o como presidente de la República? Sí, presidente, le escuchamos. Mire, Renato, yo les digo que a Juan Orlando nunca le miré un gesto como de no querer hacer algo. Usted sabe que yo estuve, pues, el que encabezaba la delegación cuando fuimos a concretar lo de las extradiciones. Se hizo en Miami, en un hotel ahí, en el Hotel Intercontinental del Doral, y pues ahí se hizo todo el trato. Estábamos todo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ahí presente, y lógicamente el presidente, que es el que tiene la responsabilidad de representar al país y maneja los asuntos que tienen que ver con otros países. Pero en todo el gobierno nuestro se mandaron más de 50 decretos al Congreso que tienen que ver con temas de delincuencia, de narcotráfico, y le digo sinceramente, yo nunca le miré un gesto en el cual me evidenciara que no quería, pues, hacer algo o impulsar algo. Al contrario, lo miré normal completamente. Lo que sí debo señalarle yo es que en Estados Unidos la fiscalía y esto no meten un requerimiento fiscal únicamente por lo que digan los delincuentes, porque no son personas de credibilidad. Pero lo que sí le digo es que tienen que tener, para que metan un requerimiento, tienen que tener una fundamentación fuerte según ellos. Que conste que en Estados Unidos se dice que no hay ningún juicio ganado. Así que usted no sabe si va a ganar la fiscalía o si Juan Orlando va a resultar que no es culpable. Tengo 30 segundos, expresidente Lobo. ¿Pone en duda lo que ha declarado Alfaro su hijo, Fabio Lobo, o definitivamente coincide con él? No, yo no puedo ni coincidir con Fabio porque yo no lo he dicho y tampoco sabía lo que iba a decir, Renato, sinceramente. O sea, yo puedo expresar lo que yo en otras circunstancias, cuando sea, pero en este específico caso, es Fabio que lo dice, no soy yo. El expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Y en esta agenda informativa profesional de TN5 Estelar de Honduras, aquí en Canal 5 de la Corporación Televicentro, tenemos más en nuestra agenda informativa. Cristina. 4 edificios propiedad del Partido Liberal de Honduras incautados por el caso Pandora son ahora el argumento para que se introdujera en la Sala Constitucional que en teoría coordina Wagner Vallecillo un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de privación de dominio, que tiene como fondo, según juristas y analistas, beneficiar también a personas naturales a quienes se les han incautado bienes. En medio de la crisis derivada por las rotaciones en las salas, un nuevo y curioso recurso de inconstitucionalidad tocó la puerta de la nueva autoridad de la Sala de lo Constitucional. El abogado liberal Arturo Chinchilla objetó la ley de privación de dominio por la vía de excepción, en vista que hay una causa en desarrollo en los juzgados que incluyen 4 bienes asegurados al Partido Liberal, como resultado del caso Pandora, informa el Poder Judicial. Ha acudido presentando una inconstitucionalidad en relación a toda la ley, dado que se incluyeron en esta causa donde se encuentran involucrados algunos ciudadanos hondureños, bienes que pertenecen aparentemente a la institución política. Entre los bienes que reclama el Partido Liberal están la sede del Central Ejecutivo y el edificio Las Cumbres, ambos ubicados en la capital. De acuerdo a Chinchilla, no tiene razón de ser que continúen en privación de dominio, pues la mayor parte de implicados en el caso Pandora, incluyendo al expresidente del Partido Liberal Elvin Santos, ya fueron sobreseídos, de manera que esa normativa contiene principios como el de retrospectividad e ilicitud que contravienen la Constitución, asegura. Para los efectos de la ley, todos los bienes se consideran de origen ilícito, lo cual es totalmente inconstitucional porque el principio supremo de lo que es la garantía constitucional establece que hay una presunción de inocencia.
Pero el recurso no deja de generar suspicacia por el momento en que llega, sobre todo cuando la presidenta de la Corte, Rebeca Raquel, impuso como presidente de la Sala de lo Constitucional al magistrado liberal Wagner Vallecillo, afín al presidente del Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal. Y si bien ya hubo varias acciones de inconstitucionalidad en el pasado contra la misma ley que fueron rechazadas, no deja de ser cierto que en este momento existen intereses manifiestos por parte de Rosenthal, afirma esta exfiscal, al recordar que tiene varios bienes asegurados por el proceso judicial que enfrentó. El abogado Wagner ha sido puesto por el Partido Liberal y básicamente por el señor Gianni Rosenthal, que tiene conflictos de intereses en el país en este momento. Pero este abogado penalista va más allá, al desnudar las intenciones manifiestas detrás de una eventual declaración de inconstitucionalidad de esta ley, la cual corta parejo, pues beneficiaría a políticos de oficio y personas particulares. Todos esos bienes que han sido obtenidos con capitales ilícitos y ahora están asegurados, se les levante esa medida y se les pueda devolver y poder gozar de esos bienes ilícitos. Eso sería lamentable para Honduras. Al declararse con lugar el recurso, el juzgado tendría que devolver todos los bienes que tiene asegurados y por los que no existe aún sentencia definitiva. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, compartió este martes otro análisis jurídico, ahora del profesional del derecho, Rodil Rivera Rodil, en el cual avala las más recientes decisiones en ese poder del Estado respecto al esquema de rotación de las salas del Poder Judicial. Rodil defendió que en el contexto de la reforma que se hizo con fecha 17 de febrero del 2023, a Raquel se le dejó intacta la potestad contenida en la versión original del artículo 16 de nombrar a las magistradas que se desempeñan como presidentes o coordinadores de la sala, sin perjuicio, desde luego, de la rotación ordenada en la reforma. Esto es que ninguno de los magistrados pueda repetir en el cargo hasta que todos sus miembros hayan ejercido. Pero la diputada del PSH, Maribel Espinosa, le recordó que el Pleno de la Corte es el llamado a interpretar, modificar o derogar sus propios reglamentos. No son las opiniones de unos u otros las que resuelven la controversia. Nadie puede suplantar las funciones del Pleno. Nuestro emprendedor de este martes es para un joven egresado de la Escuela Agrícola Zamorano y su pasión por las abejas le llevó a instalar un apiario y hoy se ha convertido en un impulsor en la producción de miel con su producto Mi Miel El Roble, que produce en la región de Olancho. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. En el año 2002, Ernesto Velázquez, durante sus estudios en la Escuela Agrícola El Zamorano, le surgió la fascinación por las abejas. Decidió establecer un pequeño apiario con 10 colmenas en la finca de sus padres. A pesar de los desafíos iniciales, al final de la temporada logró duplicar el número de colmenas, marcando un éxito del inicio en la producción de miel. El emprendimiento empezó hace más de 10 años, cuando cursaba mi segundo año en la universidad, en un módulo de la Escuela Agrícola Panamericana, surgió la idea de poner un apiario y de ahí comenzó la idea. Se comenzaron con 10 colmenas y poco a poco se fue extendiendo la producción hasta hoy en día, que tenemos una producción fuerte con bastantes clientes. Miel El Roble es la marca que lleva Ernesto Velázquez junto a su esposa. Esta marca surgió del apiario destacando un antiguo árbol de roble con un enfoque en producir miel de alta calidad. La mayoría de la vegetación en sus alrededores es de roble y encino. Entonces, y también en el apiario se encuentra un gran roble en el mero centro. Entonces de ahí surgió el nombre Miel El Roble. Esta pareja de esposos en el municipio de Catacamas hacen la diferencia mediante estándares de calidad y un plan de manejo sanitario, logrando posicionarse y comercializando la miel con mucho éxito en todo el país Honduras. Me siento orgullosa de lo que estamos haciendo, trabajando en equipo más que todo,
y como le dije anteriormente, sacándole recursos lo que es producto lanchano, 100% natural. La aceptación ha sido muy grande por parte de esta marca Miel del Roble. Ernesto y su esposa sienten mucha satisfacción al tener la fidelidad de sus clientes. Alex Ordóñez, Telenoticias. En nuestra sección de educación financiera le ofrecemos algunas estrategias para administrar mejor su dinero. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Realice un presupuesto personal. Reserve un porcentaje para los gastos fijos. Registre sus gastos en apps de finanzas personales y bolsillos virtuales de ahorro. Priorice gastos y métodos de autocontrol para evitar compras innecesarias. Evite créditos y pague las cuotas de los que tenga de manera puntual. Este jueves 22 de febrero, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés elegirá su nueva junta directiva para un periodo de 2024-2026, en la que participaron 2 planillas, una compuesta por el empresario René Bendaña, un profesional de la ingeniería y citricultor del Valle de Sula, quien se quejó por el proceso a desarrollarse, pero dispuesto a que en las elecciones posteriores se cambien las reglas del juego para tener más credibilidad en el proceso. Tenemos que participar este próximo jueves con las reglas del juego que existen actualmente. No tenemos opción, no hay consenso para decir, ok, vamos a quitar a esos y esperemos a ver quién viene a votar por nosotros. Pero lo rescatable es que nosotros podemos decir que nos comprometimos a modificar los reglamentos para que los próximos procesos electorales no vengan con esas malas prácticas del pasado. La otra planilla la encabeza el empresario y cónsul general honorario de Japón en Honduras, Karim Kubain, quien ha expresado su deseo de contribuir al desarrollo económico del país. Además, le apuesta al diálogo para el fortalecimiento del sector empresarial. Esperamos que los afiliados, que los miembros de la Cámara de Comercio que presentan para las elecciones, es muy importante la transparencia, es muy importante la armonía y también muy importante al final de esa fiesta empresarial salimos todos unidos. El empresario Eduardo Facusé, quien deja el cargo después de 2 años y medio, dijo que se sentía orgulloso de que haya un proceso con la participación de personas reconocidas. Esta es una fiesta y debemos aprovechar la oportunidad para buscar la unión empresarial, escribió el empresario. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada publicó este martes el boletín anual del índice de precios al consumidor y canasta básica del 2023, en el que indica que Honduras tiene la segunda inflación más alta de Centroamérica con un 5.19%, pero en contraste dice que la canasta básica es la segunda más barata, con un valor de $326, equivalente a 8.067 lempiras mensuales, solo por encima de El Salvador. Con respecto a la canasta básica de alimentos, Guatemala con $498, Costa Rica con $386 y Nicaragua con $379 aproximadamente presentaron los mayores costos de la región, mientras que Honduras con 326.3 y El Salvador con 257.1 presentan los menores valores. El COEP explicó que los datos de inflación fueron tomados de los bancos centrales de cada país y los de canasta básica de los institutos de estadísticas, excepto en el caso de Honduras, donde utilizaron información de los monitoreos de precios que realiza el mismo COEP. Sin embargo, este monto de 8.067 lempiras, que según el COEP cuesta la canasta básica al mes, está por muy debajo de los 12.240 lempiras que maneja la Secretaría de Trabajo para 30 alimentos básicos por cada familia de 5 miembros. Casi al cierre de la presente cosecha de café, las proyecciones en la producción y captación de divisas no son halagadoras y este martes las autoridades del ICAFE confirmaron que la caída será de al menos un 11%, aunque otros sectores creen que este número todavía es moderado.
Así es, tenemos una diferencia en comparación al año pasado. A esta fecha, las exportaciones de café nosotros se vendían a $221. Este año se ha manejado a 188, 190 dólares por ese rango andado. Entonces tenemos efecto del precio y también la baja producción. A inicios del 2023, la expectativa de producción llegaba a los 7.2 millones de quintales, pero la falta de cortadores, los bajos precios del grano en el mercado internacional, el pésimo estado de las carreteras de acceso a las fincas, más el cambio climático, alejan a Honduras del 5º lugar entre los países más productores del mundo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Esta noticia le va a encantar a los agricultores y es que han presentado un robot autónomo que quita las malas hierbas. Es de la tercera generación de estos robots autónomos, mientras un ingeniero brasileño ha presentado la primera teja hidropónica. Así que no hay excusa para decir no tengo dónde plantar. Ya tiene todo el techo de su casa para que pueda hacerlo. No tiene filtraciones y ahí puede cosechar lo que quiera, así como lo escucha. Mientras, pues observamos este mapa satelital, continúa ingresando masa de aire polar modificada del norte sobre nuestro territorio y para esta jornada de miércoles tenemos algunos acumulados, principalmente en horas de la mañana hasta el mediodía, que dejarán algunas precipitaciones, puede ser chubascos en el departamento insular y las de la bahía, alcanzando parte de Colón y Atlántida, pero chubascos ligeros en horas de la mañana. Hacia la tarde se despeja un poco más. También algunos vientos acelerados y por eso picos altos todavía de oleaje sobre el norte de Colón y parte de Atlántida. Y aquí tenemos precisamente la ilustración de la precipitación que les estábamos mencionando. Y ahora vamos a ver esos vientos de los que les estamos hablando. Desde el Paraíso, pasando por la parte sur central y hasta los departamentos del occidente, todavía ráfagas de 77 kilómetros por hora estarán recorriendo durante la jornada nuestro territorio, con temperaturas de 25 grados en el norte, entre 19 y 27 en la zona occidental, que amanece con 8 grados, entre 11 y 27 aquí en el centro, máximas de 37 en la zona sur y la región oriental con 30. Así que siempre los amaneceres bien fríos y luego alcanzando en los picos altos las temperaturas elevadas y con un nivel índice ultravioleta disparado a 13. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Mira, un hecho violento. Una persona que muere dentro de un vehículo. No sabemos si es taxi, pero el pasajero le ha acabado de disparar. Y esto sucedió en el Boulevard Suyapa. Digo el pasajero porque es la información primaria que tenemos. Debería ser un taxi. Pero el hecho, si no está confirmado que es un taxi, un acompañante le disparó al conductor. Acaba de suceder en el Boulevard Suyapa. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia, todo navegar con internet de 65 megabytes por solo $36. Contrátalo ya. Arranca el juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández con la selección del jurado, integrado por 12 propietarios y 6 suplentes. Defensa dejó fracasa en último intento por posponer el juicio y juez Castel les dice, esta es mi corte y estas son mis reglas y ya no hay más tiempo. Fabio Lobo rompe el silencio y en entrevista exclusiva a El Faro señala a Jo de ser el cerebro detrás del tráfico de drogas y acusa a Carlos Zelaya de haber coordinado aterrizajes de droga en pista de Olancho. Interponen recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de privación de dominio en sala constitucional que podría favorecer a implicados en caso Pandora y a otros particulares. Sobreseimiento provisional a coronel implicado en muertes postelectorales porque la fiscalía no aportó pruebas suficientes, dice la justicia.